Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión un poco más de las 10 de la noche. No quiero dejar de compartir un tema importante que abarca muchos términos jurídicos. Los saluda el abogado Alfredo León Hernández en esta oportunidad, dirigiéndose a través de la plataforma Facebook para luego compartirlo a través de mi canal en YouTube, Alfredo León Hernández Abogado. Los saludo hoy día, miércoles 24 de abril, para abordar el tema de la hipoteca, que es un caso que usualmente estamos viendo en nuestras oficinas, tanto de manera inicial como ya cuando los usuarios de alguna manera inician el procedimiento y en este tramo pueden recibir una observación por parte del registrador. Por parte de los registros públicos, nosotros subsanamos aquellas observaciones. Pueden contactarse a través del número celular 969-225-105 o remitir un correo electrónico a alfredoleon.abogado@gmail.com, donde los atenderé de manera personal y directa. Pues bien, hablar de hipoteca, como decía desde un inicio, es hablar de un tema complejo, de un tema bastante amplio, que enmarca muchos términos jurídicos que en una breve transmisión va a ser muy complicado poder citarlos todos. Pero como siempre tenemos la intención de dirigirnos en un lenguaje amigable y entendible, es que vamos a citar algunos puntos importantes respecto de la hipoteca. ¿No es cierto? Esta garantía real en la cual se afecta un bien inmueble. Una persona decide sacar un crédito dinerario y pone en garantía, a efecto de asegurar el cumplimiento de dicho pago, un bien inmueble. Es ahí donde surge la hipoteca. Es ahí donde se inscribirá en la partida registral de bien inmueble esa garantía, con un correspondiente cronograma de pagos. Ahora bien, en caso no se cumpla con dichos pagos, ese bien inmueble dejado en garantía, en su momento, mediante la acción que realice el acreedor, va a poder ejecutarse judicialmente y eventualmente podrá rematarse dicho inmueble. Pero más que todo, queremos compartirles las experiencias que tenemos sobre el levantamiento de la hipoteca. No vamos a hablar de teoría, doctrina sobre la hipoteca, su razón de ser, su naturaleza jurídica, sino cómo podemos nosotros cancelar, es decir, que la inscripción de una hipoteca en un bien inmueble pueda levantarse, pueda cancelarse. Ustedes verificarán en las partidas registrales de sus inmuebles, en el rubro de cargas y gravámenes, si es que consta inscrita una hipoteca. Si consta inscrita una hipoteca, se revisa el asiento registral y solicitando el título archivado, que el número de título y la fecha se encuentren en la parte inferior del asiento registral, pueden tener conocimiento pleno e íntegro de la constitución de dicha hipoteca. ¿Y por qué es importante esto? Porque para que una hipoteca sea levantada, es decir, se cancele ese asiento registral de hipoteca, se debe hacer un procedimiento ante los registros públicos. Procedimiento de levantamiento de hipoteca. El Código Civil, en su artículo 1122, señala que una de las formas de levantarse la hipoteca es a través de la extinción de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? La obligación constituida, la obligación garantizada, por algún motivo se ha extinguido. Y dos casos muy recurrentes, los cuales hemos visto,
se da por caducidad y por extinción de la empresa acreedora. En términos jurídicos se denomina este segundo caso por extinción de la persona jurídica del acreedor. Este segundo punto lo hemos tocado de manera muy amplia en videos anteriores que ustedes pueden revisar en nuestro canal de YouTube Alfredo León Hernández, abogado. Pues bien, para el primer caso de extinción de la hipoteca o levantamiento de hipoteca por caducidad, quiere decir que transcurrido 10 años, ese es el plazo que establece el legislador, 10 años. Transcurrido el plazo de 10 años del límite del plazo programado en la hipoteca para pagar los créditos respectivos, las cuotas respectivas, la entidad, en este caso, la empresa o la persona jurídica que funcione como acreedora, no ejerce los mecanismos de cobranza dentro del plazo de 10 años, la hipoteca por sí caduca. ¿Qué quiere decir caduca? Ya no se podrá ejercer el derecho a la cobranza y ni mucho menos la hipoteca tendrá razón de ser como acto jurídico. La ley sanciona el descuido, la inacción por parte de un interesado, por parte del acreedor, en no emplear los medios legales efectivos para hacer valer un derecho. La prescripción, por su parte, limita el poder ejercer, el poder accionar legalmente, mientras que la caducidad extingue tanto la acción como el derecho mismo. En consecuencia, si verificamos que transcurrido más de 10 años del plazo constituido en el título archivado del asiento registral de la hipoteca inscrita en el inmueble, nosotros podemos solicitar ante los registros públicos la extinción de la hipoteca por la causal de caducidad. Naturalmente, se solicitará ante los registros públicos el formulario respectivo de inscripción de título, se pagará la tasa registral correspondiente, se adjuntará una declaración jurada y, en lo mejor de los casos, una solicitud a efectos de plasmar los fundamentos de hecho y de derecho que se estimen pertinentes, así como citar de manera amplia los antecedentes de la constitución de dicha hipoteca. Esta es una forma de poder extinguir una hipoteca, de poder levantarla por la causal de caducidad. Recuerden, caducidad, el plazo es de 10 años. Hay muchísimos casos. Estamos en 2024. De 2014 para atrás hay muchísimas hipotecas que ya han vencido y que figuran inscritas en la partida registral del inmueble. Pero para que el banco pueda darte ese crédito hipotecario o pueda financiarte una compra-venta de un inmueble, esa hipoteca debe levantarse, debe de cancelarse. Y es el procedimiento que nosotros realizamos. Pueden contactarse al número celular 969-225-105 o remitir un correo electrónico a alfredoleon.abogado@gmail.com. El segundo caso, que lo voy a volver a compartir porque sé que nos están siguiendo en Facebook, en Instagram, en TikTok y en nuestro canal de YouTube. Este es el video número 70 que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar también, de manera reiterada, para conocimiento de ustedes, de la segunda causal de extinción de una hipoteca. Por la causal de extinción de la persona jurídica del acreedor. ¿Qué quiere decir esto en buen cristiano? Se los pongo de manera simple y sencilla. Banco Central Hipotecario del Perú, Banco Popular, Banco Vice Sudamericana, entre otros bancos que ya no existen en la actualidad, ¿no es cierto? Ya se han extinguido.
ya se han liquidado. Y hay muchísimos bienes inmuebles, muchísimos, que figuran en su ficha registral o en su partida electrónica, inscritas hipotecas de dichas entidades bancarias y de muchas otras entidades bancarias que ya se han extinguido en la actualidad. En consecuencia, la ley señala que cuando una empresa del sistema financiero se ha extinguido, corresponderá solicitar ante los registros públicos el levantamiento de la hipoteca por la causal de extinción de la persona jurídica del acreedor. ¿Por qué persona jurídica del acreedor? Porque el acreedor viene a ser el banco. El banco es una persona jurídica. ¿La ley permite el levantamiento de dicha hipoteca? Sí. No basta con simplemente saber, conocer, porque es evidente que dichos bancos ya no existen en la actualidad. Ya esa hipoteca no tiene sentido o no tiene efectos a la fecha. Mientras figure inscrita, no se va a poder obtener un crédito bancario, por ejemplo, se va a complicar una transferencia inmobiliaria, no va a poder ser sujeto de una compraventa, de una donación, o va a haber problemas. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que exigen? Que conste inscrito en la partida registral del inmueble la respectiva cancelación de dicha hipoteca. Es decir, la partida registral de un inmueble tiene dos rubros importantes. Un rubro de cargas y gravámenes, donde se inscriben las hipotecas y otras medidas o derechos reales, y un rubro también importante denominado rubro de cancelaciones, en el cual se inscribe todo tipo de levantamiento o cancelaciones, en este caso de hipotecas. Tiene que figurar inscrita la extinción o el levantamiento de la hipoteca constituida en el bien inmueble. Es un procedimiento que también realizamos y se denomina extinción de hipoteca por liquidación de la persona jurídica del acreedor. Y no nos confundamos, estimados seguidores. No se confundan, porque esta segunda causal es clara: por extinción de la persona jurídica del acreedor. Es decir, no quiere decir que si en la partida registral del inmueble el deudor, es decir, la persona obligada al pago de ese crédito bancario, una empresa por ejemplo, ya se extinguió, ya se liquidó, esa hipoteca debe levantarse. Eso no es así. La ley se refiere a la persona jurídica del acreedor, es decir, a quién es favorecida dicha hipoteca, es decir, quién es el beneficiario con dicha hipoteca. Por lo general, por costumbre, son las entidades bancarias. Si detectamos que es la entidad bancaria como persona jurídica que ya no existe en la actualidad, es decir, que ya se ha liquidado, nosotros como abogados revisamos la partida registral de dicho sistema financiero. Revisamos la partida registral del banco como persona jurídica y tenemos que detectar o encontrar que efectivamente la extinción, la liquidación conste inscrita. Por lo general es una resolución que establece la Superintendencia de Banca y Seguros. Nosotros realizamos ese trámite. Nosotros verificamos la partida registral de las personas jurídicas, ya sea del sistema financiero o del sistema bancario, y si se encuentra inscrita la liquidación o la extinción, debe ser comunicado a los registros públicos e iniciar el trámite en procedimiento de levantamiento de hipoteca. Para este segundo caso, de igual manera, se llena el formulario respectivo que otorga los registros públicos,
se pagan los derechos registrales y se presenta una solicitud, indicando principalmente el bien inmueble, la partida registral de dicho bien, señalando en qué asiento registral consta inscrita la hipoteca y desde luego se deberá citar la partida registral de la empresa bancaria, de la entidad financiera, la cual se encuentra debidamente inscrita su extinción, su liquidación, a efectos de solicitar a los registros públicos que se cancele dicha hipoteca. Tenemos que advertir que la revisión documental es importantísima, porque hay una salvedad, hay una excepción para este segundo caso. Si la garantía hipotecaria, es decir, si la hipoteca fue cedida a un tercero, tenemos que advertirlo, porque para ese caso no procedería el levantamiento de la hipoteca por extinción de la persona jurídica del acreedor. La ley señala de manera clara y contundente que antes de extinguirse la persona jurídica del acreedor, la obligación no sea cedida a un tercero, por ejemplo a otro banco. Si ese es el caso, por eso hay que revisar la partida registral tanto del inmueble como del banco cuya liquidación conste inscrita, a efecto de determinar que no haya sido cedida dicha hipoteca. De ser así, se tendrá que revisar otras causales plasmadas en el artículo 1122 del Código Civil, por ejemplo, por extinción por caducidad, a efectos de presentar la causal respectiva ante los registros públicos. Es un dato que se lo quiero compartir porque seguramente más de una persona se encuentra en esta situación, sabe los términos a los que me estoy refiriendo y si desean una asesoría presencial o virtual pueden comunicarse a los números 969-225-105, remitir un mensaje vía WhatsApp o al correo electrónico alfredoleon.abogado@gmail.com. Soy el abogado Alfredo León y los atenderé de manera directa. Espero que estos temas hayan sido de mucha utilidad. Compartan en sus redes sociales porque de seguro van a estar interesados en el levantamiento de dicha garantía hipotecaria. Buenas noches.